Bien, como les decía, hoy vamos a ver incrementos y diferenciales. Perdonen que estoy admitiendo gente y se me complica andar en todo junto. Bueno, esos son los temas referidos a la unidad temática número 5, ¿sí? Cuyos contenidos son la definición de lo que es un incremento para una función de dos variables, el teorema de los incrementos finitos, la definición del diferencial total, diferencial de z, y la definición de función diferenciable, algunos teoremas sobre diferenciabilidad y continuidad y la interpretación geométrica del diferencial total, diferencial de z. Bueno, nosotros vamos a empezar con la definición de lo que es el diferencial, perdón, el incremento. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron en análisis 1. Es similar, nada más que ahora va a estar aplicado a dos variables independientes. Sea z igual a f de x y una función de dos variables x e y, entonces los símbolos delta x y delta y denotan los incrementos de x y de y. Y la definición formal del incremento delta z, ¿sí? Es decir, nosotros primero presentamos los incrementos de las variables independientes, ¿sí? El incremento de x y el incremento de y luego damos, ¿sí?, la definición del incremento de la variable dependiente, ¿sí?, que es el incremento de z, es el incremento de esta función, ¿sí? ¿Se entiende qué es cada cosa de lo que estamos hablando? Sí, sí. Bien, entonces, sea z igual a f de x y sean el incremento de x y el incremento de y los incrementos de x y de y respectivamente, el incremento de la variable dependiente z de la función z de f de x y se lo define como el incremento de z igual a la función incrementada en el punto x más delta x y más delta y menos la función sin incrementar, que es f de x y. Esta es la definición del incremento. Entonces, digamos, nosotros lo que tenemos que aclarar es que en este caso, el incremento de la variable dependiente, el delta z, a nosotros nos permite determinar de manera exacta, ¿sí?, la magnitud del cambio de la función z. Es decir, cuando se pasa en el dominio de la función del punto xy a el punto incrementado, ¿sí?, x más delta x y más delta y. ¿Sí? Eh, eh, obviamente con las variables independientes incrementadas. Pero, ¿qué pasa con...? Anda el zoom. Se me fueron todos de la pantalla, se me fueron las barras. Nosotros seguimos acá. Sí, no, pero se me fue la barrita de la cámara. Pero acá se ve todo bien, ¿eh? Sí, 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 pero es mi configuración. No me deja dejar de compartir ni nada. Ahí estamos.
Había alguien que se había sumado. Ahí está. Porque me apareció el cartel de que había una persona que estaba para admitir y se me desapareció todo, la barra de herramientas del Zoom. Muy bien. Bueno, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y nos dicen C a Z igual a la función f de xy igual a x por y. Y nos piden, suponiendo que los incrementos de x e y sean delta x y delta y, determinar el incremento de la variable dependiente z. Entonces, en el punto B nos piden aplicar el incremento de z para calcular el cambio de la función f de xy cuando pasa de, o cuando varía de 1, 1 a el punto 1,01, 0,99. Si no nos dan ningún otro dato. Entonces, primero nos pedían calcular cuál era el incremento, ¿sí?, de la función. Entonces, cuando hablamos de que nos piden el incremento de la función, es la función incremento. ¿Sí? Con eso estamos determinando la función que nos permite calcular cuánto vale el incremento en cualquier punto del dominio de la función. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros teníamos que... La función era z igual a f de xy igual a x por y. ¿Sí? Entonces, para calcular el incremento de la variable dependiente, que es z, nosotros tenemos que mantener la consigna de la función, que es x por y reemplazar a las variables independientes, ¿sí?, por, en principio, la función incrementada en cada variable, es decir, donde figura x, reemplazo por x más delta x, y donde figura y por y más delta y. Y para terminar de calcular el incremento, le tengo que restar la función sin incrementar, ¿sí?, que no es ni más ni menos que f de xy, o su consigna, que es x por y. Entonces luego tengo que hacer todas las cuentas o operaciones algebraicas que me permitan llegar a una expresión final. Entonces, si acá hace la distributiva, ¿sí?, nos va a quedar x por y más x por delta y más y por delta x más delta x por delta y menos x por y, que es la función sin incrementar. Bueno, acá esto está significando que lo que se simplifica es x por y, ¿sí? Vamos a... Bueno, ahora lo cambio en determinar la filmina, así me queda. Y finalmente, cuando ustedes cancelan estos dos términos que tienen signo contrario, les queda que el incremento de delta z sí es x por delta y más y por delta x más delta x por delta y. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hicimos? Bien, vamos a ver. Martina. No, decía que sí. Perdón, llegó con delay. Bárbaro, no hay problema. Les decía que para la solución de B, ¿sí?, que nos piden calcular cuánto es el incremento desde el punto 1,1 al punto 1,01099, nosotros lo que tenemos que hacer primero es determinar cuáles son los incrementos de las variables independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la diferencia desde el punto final
¿sí? Menos el punto inicial. Así que tenemos que hacer 1,01 menos 1 me da un signo positivo, ¿sí? Fíjense que esto es positivo. El incremento de delta X en más 0,01. Y el incremento de Y es 0,99 menos 1. Así que en este caso es negativo menos 0,01. ¿Sí? Ahí ya tenemos los dos incrementos. Entonces, nosotros ahora, si los reemplazamos en la fórmula del incremento delta Z, lo que nos queda, ¿sí? Digamos, nosotros acá ya teníamos cuánto vale el incremento para, digamos, para la función. Y fíjense que lo pueden reemplazar o acá o acá. En este caso, ¿sí? Lo mejor es reemplazarlo acá, porque ustedes tienen, ¿cuánto vale x más delta x? Ustedes lo conocen, x vale 1 y el incremento de esa variable es 0,01, así que el total me da 1,01. ¿Sí? E y, ¿cuánto vale? 1 más el incremento de delta i, pero delta i es menos 0,01, así que ¿cuánto vale? 0,99. Menos la función sin incrementar, que es 1 por 1, así que vale 1, tienen que restarle solo menos 1. El resultado final del incremento delta z es menos 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, digamos, lo que ustedes deben de tener en claro acá, una cosita, es el tema de los signos. Y esto es importante. Si a ustedes este resultado de delta X, vamos a decir así, acá tenemos el punto que tiene coordenadas 1, 1, 1, X, Y, perdón, X, Y, Z. El incremento ¿sí? Cuando tiene este sentido positivo, un incremento de más 0,01, ¿cómo lo grafico según el eje X? Lo grafico de esta manera. En el mismo sentido, ¿sí? Cuando es positivo, en el mismo sentido de las X. Cuando es negativo, ¿sí? Por ejemplo, acá en el delta I, ¿sí? Lo tengo que hacer, si este es mi sentido positivo de las Y, lo tengo que hacer en sentido contrario, es decir, hacia allá. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y fíjense, y el delta Z tiene sentido negativo, así que tengo el sentido positivo hacia arriba, quiere decir que el delta Z irá hacia acá. ¿Lo ven eso? ¿Sí? Sí. A ver si es, digamos, ustedes a partir de ahí, si lo hacen en la escala, el gráfico, lo que pueden sacar es lo siguiente.
El delta Z me va a quedar mal, ¿no? Pero fíjense que el punto se movió. El 1, 1 estaba acá. Y se movió a este punto, cuando lo quiero calcular incrementado. El tema es que me quedó chico la escala que le di al punto. Digamos, la flecha es muy grande. Entonces, si quieren lo hago así, para que me sigan. Supónganse que baja muy poquito el delta Z. ¿Sí? Si el punto estaba acá, en esta dirección, y bueno, ahora va a quedar según esta recta. ¿Está bien? Vamos, el punto va a quedar acá. A ver, el punto estaba por acá. Este es el punto 1, 1, en rojo. El punto incrementado digamos, de acuerdo a lo que cambió acá, pasa a estar acá. No, me quedó alto. Si cambió esta distancia, más o menos estará por acá. ¿Está bien? ¿Lo ven? Lo que tienen que comparar son las alturas. Yo se las hago en otro color. Esta es la altura cuando el punto vale 1. Y fíjense ahora, por más que esté hecho así al tuntún, cómo cambió la altura. ¿Lo ven? Porque el incremento delta Z disminuyó. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, eso es lo que están haciendo ustedes geométricamente. Digamos, si le dan valores, si ustedes esto que yo hice lo hacen con el punto 1, 1, con una escala grande, le dan valores que puedan representar los incrementos, van a ver que al bajar este poquito, ¿qué significa? Que la función está disminuyendo la magnitud. Entonces, la altura de la función, el valor de z, tiene que ser menor. Y fíjense que se cumple. Si es que yo me muevo en los sentidos correctos. Si yo me muevo en sentidos que no son correctos, seguramente que me dé cualquier cosa. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora vamos a ver uno de los teoremas más importantes que tienen dentro de la materia, ¿sí? Este teorema es el que le permite trabajar con modelos numéricos, ustedes tienen matemática superior, con cálculo avanzado, no sé cómo se llama la materia de tercero, que les permite empezar a trabajar con discretizaciones, ¿sí?, de las funciones, cuando ya no se puede manejar con la teoría exacta de análisis matemático 2, ¿sí?, que es el teorema de los incrementos finitos, ¿sí? Y el enunciado dice, sea z igual a f de x y, donde f es una función definida en una región rectangular R, ¿sí?, donde R es el conjunto de los pares x y, ¿sí?, tales que x es mayor que a y menor que b, e y es mayor que c y menor que d.
Es decir, esta región rectangular es una región rectangular ¿de qué tipo? Abierto. Abierta, exacto. ¿Por qué? Por los signos establecidos en la definición. Para la cual las derivadas parciales primeras, la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y, existen en toda la región R y son continuas en el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 perteneciente a R. Si el punto incrementado en x más delta x, y más delta y está en R y el incremento delta z es igual a la función incrementada en x0 más delta x y 0 más delta y menos f de x0 y 0, entonces el incremento delta z va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x en x0 y 0 por delta x más la derivada parcial de f con respecto a y en x0 y 0 por delta y más epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y. ¿Sí? Fíjense una cosa, ustedes cuando están planteando el teorema de los incrementos finitos, lo están haciendo en un punto. ¿Sí? Y ese punto tiene que pertenecer a esta región abierta. ¿Sí? Es decir, es un punto interior a esa región abierta. ¿Estamos? Donde los incrementos, donde epsilon 1, que es una función del incremento de x y del incremento de y epsilon 2, que es una función también del incremento de x y del incremento de y, se hacen cero cuando delta x o el par delta x, delta y tiende a 0, 0. ¿Sí? ¿Y qué son epsilon 1 y epsilon 2? Son los errores, ¿sí?, que nosotros cometemos en el cálculo. Por eso es que este teorema es el que luego lo van a utilizar en alguna de las materias de tercero. ¿Sí? Es decir, por un lado, el incremento yo lo puedo establecer a partir de las derivadas parciales en el punto por los respectivos incrementos de las variables independientes, más el error cometido. ¿Estamos? Y a su vez, este incremento tiene que ser igual al incremento, ¿sí? El del teorema de los incrementos finitos tiene que ser igual al de la definición de incrementos. ¿Me siguen hasta acá? No puede arrojar valores distintos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la demostración del teorema. La gráfica de la región R y los puntos que se quieren considerar en la figura, están en la figura a continuación. Entonces, nosotros, por un lado, fíjense que tenemos la región abierta, ¿sí?, que para los valores de X va entre A y B, y para los valores de Y entre C y D. Nosotros ahora vamos a tomar puntos interiores, ¿sí?, que nos van a permitir, creo que estoy con un grosor menor en la línea, nos va a permitir trabajar según estas trayectorias. Bueno, acá me quedó un cachito torcida, pero la idea es trabajar según una trayectoria x0,
¿sí? Que es esta trayectoria. Si quieren la alargo un poquito. E I0 más delta I, que es esta otra trayectoria. ¿Sí? ¿Está bien? Por un lado, fíjense que acá siempre me estoy moviendo según esta trayectoria. Y para esta otra es X0. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. El punto, digamos, que yo voy a considerar según cada trayectoria, yo lo voy a marcar en verde o en celeste para que se vea. Se va a estar moviendo entre estos dos puntos. Por ejemplo, por acá y por ejemplo por acá. Va a variar entre este valor y este valor. Y acá entre este valor y este valor. ¿Sí? Entonces, primero lo que hacemos es plantear, ¿sí?, la definición del incremento en el punto x0, ¿sí? Entonces, el incremento de z va a ser f en x0 más delta x, y 0 más delta y menos f de x0 y 0. Ahora, nosotros, para la demostración, vamos a tener que sumar este término, ¿sí? Este término nos va a permitir trabajar, perdón, vamos a tener que sumar y restar este término, que nos va a permitir trabajar con ecuaciones según esta trayectoria x sub 0 o x0 y según la trayectoria y0 más delta i. Esto, como hipótesis, se lo van a tener que acordar ustedes. El término que tienen que sumar, ¿sí?, es f en x0 y 0 más delta i. ¿Está bien? Entonces, si ustedes a la ecuación 1 le suman y le restan este término, no la están alterando. Es decir, lo que están sumando y restando son estos dos términos, ¿sí? Cuando ustedes suman y restan, lo que hacen luego es definir una función g, ¿sí?, que va a ser de una función que va a variar con x, y esa función, ¿sí?, va a ser tal que, si ustedes la miran, es similar al término que sumaron, pero tiene que ser una función de x. Entonces, g de x va a ser igual a f de x y 0 más delta i, ¿sí? Es decir, solo varía con la variable, solo varía con la variable x. ¿Entre qué valores va a ser válida esa función? Y entre a y b, porque era donde nos estábamos moviendo en la región. ¿Está bien? Vamos. ¿Incluye los extremos? No, no los incluye. Nos estamos moviendo acá. ¿Sí? O si quieren, se marca así, en este intervalo abierto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos que la derivada de la función g con respecto a x es igual a la derivada parcial, ¿sí? ¿Por qué la anotamos con derivada parcial? Porque estamos trabajando con funciones de dos variables. A la derivada parcial de f con respecto a x, de x y 0 más delta i, también en el mismo intervalo, ¿sí? Ahora, si le aplicamos el teorema del valor medio a la función g de x en el intervalo cerrado x0, ¿sí?,
x0 más delta x, ¿sí? Fíjense que x0 es un punto interior al intervalo. ¿Lo ven eso? Acá está x0. Fíjense que es un punto que es interior a este intervalo. Al plantear el teorema del valor medio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor medio? Que la recta tangente en algún valor, ¿sí?, de este intervalo, ¿sí?, que será en el valor u, coincidirá ¿con qué? ¿Qué me decía el teorema del valor medio? ¿Y muchachos? ¿Y muchachas? ¿Qué es lo que me decía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué decía? Los estoy ayudando. ¿Y Disculpa, profe, ¿me podrá repetir? Tuve que ir a abrir la puerta rápido. qué, digamos, qué es lo que nos dice el teorema del valor medio, ¿sí?, para una función de una sola variable, respecto de su derivado? ¿Cuál es la interpretación geométrica del teorema del valor medio? Bueno, no la sabe. En algún punto, u, ¿sí?, entre x0 y x0 más delta x, ¿sí?, que es el intervalo donde estamos analizando el teorema del valor medio, la recta tangente coincidirá o tendrá la misma pendiente que la recta secante. Entonces, fíjense que si ustedes pasan el incremento de x dividiendo al primer miembro, no es ni más ni menos que la ecuación de la recta secante y va a tener que ser igual a la recta tangente. Si ustedes lo dejan el delta x acá, ¿sí?, y de acá lo sacan, esto es la pendiente de la recta secante y esto es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ahora nosotros lo hicimos cuando estamos trabajando según esta trayectoria, en I0 más delta I, ¿sí? ¿Lo ven? Esto, estamos trabajando según esta trayectoria. Es esta que está acá.
Esta. Sí. Bueno, entonces, luego lo tendremos que hacer igual para la trayectoria x0. Yo no la voy a garabatear ahora, ¿sí? Y se planteará lo mismo, que la recta secante tendrá que ser igual a la pendiente de la recta secante tendrá que ser igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Bueno, la salvedad esta yo ya se las dije, que U estaba entre x0 y x0 más delta x. Ahora, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar los términos que teníamos de la ecuación 1. ¿Y cómo los encontramos? Nosotros tenemos que la función, ¿sí? ¿Cuál era? La función era la g de x que habíamos propuesto nosotros era f yo la anoto acá para que ustedes se guíen. F de x, ¿sí? Y 0 más delta i. La que yo había definido. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero encontrar cuánto vale este término, ¿qué hago? Reemplazo donde vale x, x0 más delta x. Y fíjense, automáticamente al reemplazar de manera teórica este valor, lo debería reemplazar acá, en la función. Y no es ni más ni menos que esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ahora tengo que buscar cuánto vale g evaluado en 0. Y bueno, g evaluado en 0 es reemplazar dentro de la consigna de la función, aunque sea de manera teórica, x por x0. Así que no tendremos que anotar el incremento de x. Acá tenemos cuánto vale g de x0. Bueno, y luego, ¿qué tenemos que calcular nosotros? ¿Cuánto vale la diferencia de estos dos primeros miembros? ¿Sí? G de x0 más delta x menos g de x0. Entonces, al hacer esta diferencia, lo que obtengo es este resultado. La derivada de la función g en un determinado valor u por el incremento de x. Vamos, hago esa diferencia. Y al hacer eso, ¿qué hago? Reemplazo el segundo miembro, ¿sí? De la primera ecuación, le resto el segundo miembro de la segunda ecuación y finalmente eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? ¿Pero dónde? En un determinado valor u, que era lo que nosotros, era lo que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Fíjense que ahora no está escrito con x o con x0, ¿sí? Era el punto donde coincidían la pendiente de la tangente con la pendiente de la secante, ¿sí? Esto que está acá dijimos que es igual a g' de u. Es esto que está acá. ¿Está bien? A partir de esta ecuación. Por el delta x. O si quieren lo pueden mirar acá. ¿Está bien? G' de u por delta x. ¿Lo ven?
¿Hay alguna Sí, sí. consulta? Bueno. Entonces, ahora lo que hacemos es, del mismo modo que lo hicimos con X, ¿sí? Lo hacemos con Y. Definimos una función que varía con Y y vamos a estar trabajando en la trayectoria x0, ¿sí? Entonces, esa función va a ser f de x0 y válida en el intervalo abierto CD, es decir, Y va a ser mayor que C y menor que D, y la derivada de la función h con respecto a y va a coincidir o va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y de x0 y también válida en ese mismo intervalo. Lo mismo, si le aplicamos el valor del teorema del valor medio en el intervalo cerrado y0 más delta i, y nos va a quedar que h evaluada en i0 más delta i menos h de i0 va a ser igual a la derivada en un determinado valor b por el incremento de i. Es decir, la pendiente de la recta secante, ¿sí?, va a ser igual al valor de la pendiente de la recta tangente en algún valor de b, ¿sí? Para b entre también i0 e i0 más delta i, ¿sí? Este va a ser el intervalo en donde se va a encontrar el valor de b. Entonces, se plantea lo mismo una vez que nosotros tenemos la función, ¿sí? A partir de la función buscamos este término, el primer término del teorema del valor medio, ¿sí? Y para hallarlo, ¿qué hacemos? Ahora estamos trabajando, digamos, con la variable y. Y teníamos que era f en x0 y si yo quiero y0 más delta i, reemplazo en este lugar por, digamos, por el valor que quiero hallar de la función. Así que ni más ni menos que reemplazo y0 más delta i. Y ahí obtuve de manera teórica cuánto es la función de una sola variable incrementada. Luego, el valor de h en i0 es sencillo porque reemplazo a i por i0 y obtengo que h en i0 es f de x0 y 0. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Bueno, entonces, si ahora yo reemplazo todo en, digamos, lo obtenido en las ecuaciones 4' en la ecuación del teorema del valor medio, lo que voy a obtener es que h evaluada en i0 más delta i menos h de i0 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a i en x0b por el incremento de i, ¿sí? Si ahora reemplazamos de las ecuaciones anteriores lo que me dio el resultado de la función g, ¿sí?, o la expresión del teorema del valor medio de la función g y la expresión del teorema del valor medio de la función h, para identificarlas de alguna manera, ¿sí?, en la ecuación 1', que era la que le habíamos sumado y restado el término como hipótesis, lo que nos queda es que el incremento de z, ¿sí?, va a ser la derivada parcial de f con respecto a x de u en i0 más delta i por delta x más la derivada parcial de f con respecto a i de x0b por delta i. Y esta ecuación la vamos a llamar 6. ¿Está bien? A ver, seguramente ahora estén un poco perdidos, pero lo que estoy haciendo es, si yo les vuelvo para atrás, recuerden esta expresión, ¿sí? Fíjense que es
la derivada parcial de f con respecto a y en x0b por delta y. Ahora yo les muestro cuál es la 3. Fíjense que la 3 es la misma que yo le decía en función de g, de la función g, que es f de, perdón, la derivada parcial de f con respecto a x de u y 0 más delta y por delta x. ¿Sí? Estas dos las voy a reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sumado y restado f de x0 y 0 más delta y para no alterar esta ecuación? Por eso la llamábamos 1'. Entonces, lo que yo hice fue, por un lado, hallar cuánto vale este término, todo este término, o estos términos, y cuánto valen estos otros dos términos. ¿Sí? Unos están en función de g y otro de h. Y lo que me resulta es esta ecuación 6. ¿Se entendió? Cuando ustedes tengan todas las hojas para imprimir, digamos, ahí van a tener la secuencia de lo que uno viene haciendo. ¿Me siguen? No, no me siguen. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y ahora, eso era la primera parte. Recuerdan que en el teorema de los incrementos finitos intervenían los errores, que son epsilon 1 y epsilon 2, si quieren los errores parciales cometidos. Entonces, los epsilon, ¿sí?, van a ser epsilon 1 va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x de u en i0 más delta i menos la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0. ¿Sí? Y luego, epsilon 2 va a ser la derivada parcial de f con respecto a y de x0b menos la derivada parcial de f con respecto a y de x0 y 0. Entonces, para que ustedes, digamos, esto se lo van a tener que acordar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen forma digamos, tienen forma de asociarlo. ¿Cómo lo asocian? Lo asocian en que esta diferencia, ¿sí?, ¿cuándo desaparece? Cuando este incremento tiende a 0, ¿sí?, y este valor, ¿a qué valor tiende? A X0. A x0, ¿sí? Entonces, ahí no estaría cometiendo error, ¿sí? Como ustedes cometen un error, tienen una diferencia entre estos dos valores. ¿Me siguen? A ver, si yo les pongo este gráfico, fíjense, el valor, ¿sí?, cuando ustedes están calculando la derivada parcial, la están calculando en este punto. Y luego están calculando la derivada parcial en este punto, acá, en este rojo. U en I0 más delta I. ¿Sí? Y la otra derivada era en X0 y 0. Fíjense que sí o sí
van a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque no es el mismo punto. ¿Y cuándo se van a eliminar esas diferencias? Cuando este punto coincida con este. ¿Me siguen? O sea, muy próximo. O a medida que el punto cada vez es más próximo, la diferencia va a ser menor de ese error. ¿Sí? Por eso, ustedes en una malla, a medida que la discretización o el paso de la malla es menor, lo que sucede es que tienen menor error cometido, pero mayor cantidad de cálculos. ¿Sí? Necesitan un procesador más grande para poder generar la solución de esa matriz de incógnitas que tienen. ¿Me siguen? ¿O estoy hablando en chino? Digamos, los quiero sacar un poco de la teoría para que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿eh? Hay que procesarlo, pero sí, sí va. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. A ver, acá cuando estamos trabajando con los errores, ¿sí? Es la diferencia que estoy teniendo en las derivadas, en estas derivadas parciales, ¿sí? Si quieren también lo pueden leer acá. La derivada parcial, cuando estoy en la trayectoria u de I0 más delta I, ¿sí? En este valor, como es la derivada parcial respecto a X, en el valor de U, va a ser igual a la derivada parcial respecto a X en X0 y 0 más el error que cometo. Digamos, ¿por qué? Porque no estoy en el mismo punto. Digamos, acá es lo mismo dicho de otra manera. ¿Está bien? Lo mismo pasa según según la trayectoria X0, ¿sí? Cuando estoy en la trayectoria vertical. La derivada parcial de f con respecto a i en esa trayectoria, ¿sí? Como estoy variando según i, en algún determinado valor de b va a ser igual a la derivada parcial con respecto a i en x0 y 0 más algún error. ¿Por qué? Porque los puntos, digamos, no son los mismos, ¿sí? Fíjense que no tienen la misma ordenada. Este tiene b y este tiene i0. Si vamos al gráfico, este punto no puede tener nunca la misma derivada que este punto, ¿sí? Que tiene ordenada b. Este tiene i0 y este tiene b. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Bien? A ver, si lo quieren, digamos, si lo quieren ver lo último que les dije, es como si ustedes esto hacen así. Tienen una determinada curva, ¿sí? Y la tangente, vamos a cambiar de color. En este punto, nunca va a ser igual a la tangente en este punto. ¿Lo ven? Tienen una diferencia de tangentes. ¿Cuándo se va esa diferencia de tangentes? Cuando los puntos son próximos. ¿Lo ven eso? Ahora sí, con las derivadas.
sí. Sí. No, digamos, a ver, lo que me interesa a mí es, esto es un tema sumamente importante. Si no interpretan lo que están haciendo, digamos, las sustituciones yo entiendo que ustedes los pasos los pueden asociar, pero si no caen en lo que conceptualmente están haciendo, están al horno, porque lo van a hacer de memoria. No, no es mi intención que lo hagan de memoria, sino que lo desglosemos. Bueno, estábamos acá, ¿sí? Comparando qué es lo que sucedía con las tangentes. Perdón, con las tangentes no, con las derivadas, que era lo que nos permitía definir los errores que cometíamos. Entonces, usando el hecho de que las derivadas parciales de f con respecto a x y f con respecto a y son continuas, y notando que cuando u tiende a x0 y b tiende a y0, cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0 respectivamente, puede demostrarse que epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta x, delta y tiende a 0, 0. Entonces, en ese momento, ¿sí? Cuando, fíjense, u tiende a x0 y b tiende a y0, si ustedes reemplazan los valores acá, ¿sí? En cada una de estas expresiones, van a tener que también delta y tiende a 0. Esto se hace 0. Entonces, dentro de, o si quieren lo miran acá, fíjense, los anotamos. Tenemos que delta y tiende a 0. U tiende a x0. ¿Sí? Y b tiende a y0. Si ahora nosotros le calculamos el límite a estas nuevas expresiones, que recién hice tender las variables, el límite de epsilon 1 y de epsilon 2, cuando delta x y delta y tienden a 0, 0, es lo que nos está quedando acá. Y se demuestran que estos límites dan 0. ¿Por qué? Porque este término se cancela con este término, y este término de la derivada parcial se cancela con este. ¿Sí? Y se verificó la condición que estaba puesto en el teorema de los incrementos finitos. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos las expresiones, la 7 y la 8, ¿sí? Que nosotros teníamos en la 6 las derivadas parciales con valores de u y de b, la reemplazamos por los valores de x0 y de y0, ¿sí? Reemplazamos estos dos términos, ¿sí? De la 7 y la 8 en la 6, lo que nos queda es que el incremento de z va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, de y0, x0 y 0 más epsilon 1 por delta x, más la derivada parcial de f con respecto a y de x0 y 0 más epsilon 2 por delta y, y acá ya tenemos el teorema de los incrementos finitos. Lo único que nos queda es hacer la distributiva. Si hacemos la distributiva, fíjense que llegamos a la expresión 1 que habíamos planteado al comienzo del teorema. ¿Está bien? Y acá lo tienen expresado de la misma manera que lo habíamos colocado. Es decir, si se cumple esto, la función es diferenciable. Ahora, fíjense, nosotros lo vamos a definir un cachito más adelante. Este término que está acá, la suma de estos términos que está acá, es el diferencial de z o el diferencial total de z. ¿Sí? Y se lo anota con la letra D. En donde el incremento, ¿sí? Que es el valor exacto de la función, va a ser el diferencial total de la variable dependiente o de z
más el error parcial 1 o el epsilon 1 por delta x más el epsilon 2 por delta y, ¿sí? Estos dos errores sumados son, perdón, el error total. Bueno, qué feo que me salió la letra. ¿Está bien? Ahí tenía la animación. Y si ustedes hacen la diferencia, como en el análisis 1, del incremento de z menos el diferencial de z, lo que terminan sacando, ¿cuánto es el error total? Si es que en algún momento se lo piden. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. 11:38. Digamos, acá hay un ejemplo de teorema de los incrementos finitos. Yo les voy a mostrar cómo se plantea, no lo vamos a ver todo. Y seguimos con las definiciones que tenemos que ver de diferencial. Se lo dejo para que lo vean ustedes, más que nada, así no nos demoramos. Pero nos piden encontrar cuáles son las funciones epsilon 1 y epsilon 2 del teorema de los incrementos finitos de esta función. Entonces, primero tenemos que nos conviene la función desarrollar el cuadrado del binomio. Luego lo que hacemos es calcularle las derivadas parciales, la de f respecto de x, la de f respecto de y. Luego planteamos el teorema de los incrementos finitos, ¿sí? Según la definición del incremento. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es incrementar la función según x y según y restarle la función sin incrementar. Ahí tenemos el incremento planteado. Luego tenemos que desarrollar algebraicamente todos los términos, ¿sí? Una vez que lo desarrollamos, habrá términos que se simplificarán y obtenemos el incremento, ¿sí? Delta z, en donde nosotros trataremos de buscar cuáles son las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y dentro de toda esta expresión. Una vez que lo individualizamos, nos van a quedar los términos que englobarán a epsilon 1 y epsilon 2 y van a estar multiplicados por delta x y por delta y respectivamente, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que les estaba diciendo. Por un lado, en celeste voy a buscar cuánto es la derivada parcial de f respecto de x, que son con los términos que están señalados en celeste. Lo mismo en verde será la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Entre este término y este término. Y luego lo que nos queda, es decir, en rojo y en fucsia, serán los términos que van a conformar epsilon 1 y epsilon 2, ¿sí? Esta es una manera de hallar epsilon 1 y epsilon 2, ¿sí? Este sería epsilon 1 y epsilon 2. ¿Pero hay solo una manera? No, hay varias maneras. Va a depender de cómo ustedes agrupen esos términos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un mismo ejercicio, digamos, uno a veces puede, por ejemplo, agrupar para calcular epsilon 1 este término. Y estaba mirando el fucsia y este término, ¿sí? Y calcular epsilon 1 sacando factor común delta x. ¿Y qué les va a quedar? 4 delta x, ¿sí? Menos 4 delta y, todo por delta x, que va a ser distinto a este 4 delta x. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Sí. Y luego, Sí, sí. el epsilon 2 lo van a calcular solo con este término. ¿Y qué va a ser? Va a ser delta i epsilon 1 por delta i. ¿Por qué? Porque lo que hice yo fue agrupar de otra manera. Es decir, no hay una única solución para epsilon 1 o epsilon 2.
¿Me siguieron lo que les dije? Sí, profe. Va a depender de quién encare el ejercicio. Bueno, ahí les dejo cuánto valen cada una de las funciones, ¿sí? Y a su vez la verificación también se cumple, pues fíjense que cuando delta X y delta Y tienden a 0, 0, delta X tiende a 0 y delta Y tiende a 0, entonces epsilon 1 y epsilon 2 también tienden a 0. Efectivamente se verifica. Esa función verifica el teorema de los incrementos finitos, por lo tanto es diferenciable. Bueno, si quieren, hacemos 5 minutos y retomamos. ¿Les parece? Son y 43 y 47 más o menos regresamos. Dale, profe. Bárbaro.
Bueno. ¿Estamos? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, a ver, lo que teníamos que ver ahora es, por un lado vimos lo que son los incrementos, ahora mencionamos los diferenciales, vamos a definir formalmente lo que son los diferenciales. Sea z igual a f de x, y y sean delta x y delta y los incrementos de x y de y respectivamente. Los diferenciales, diferencial de x y diferencial de y de las variables independientes x e y son diferencial de x igual a delta x y diferencial de y igual a delta y. A veces lo pueden encontrar en la bibliografía como con el signo coincidente o en la práctica también. Digamos, lo van a ver con otra rayita acá abajo del símbolo, así. Como que coinciden con 3 rayitas, el símbolo coincidente. Es lo mismo, no se asuste. La diferencial total de la variable z, ¿sí? O de la variable dependiente z es el diferencial de z igual a la derivada parcial de f con respecto a x, que es una función de x y de y, por el diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y, que es una función de x y de y, por el diferencial de y. ¿Sí? Esta es el diferencial total de la función, para todo el dominio de la función. ¿Sí? ¿Me siguen? No es el diferencial en el punto. Si ustedes quieren sacar el diferencial de la función en el punto, tendrán que plantearlo como la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0, y la derivada parcial de f con respecto a y en x0 y 0. ¿Me siguen? Bueno, por otra parte, como el incremento de la variable dependiente z nos daba la variación exacta de la función, lo que es importante remarcar es que la diferencial total de z nos permite determinar la variación aproximada, ¿sí? De la función. Cuando pasamos del punto x0 y 0 al punto x, al punto incrementado x0 más delta x y 0 más delta y. ¿Sí? Bueno, para una función de 3 variables, análogamente podemos hacer o definir que w es una función de una función f de x de y de z. Los incrementos son delta x, delta y, delta z, los incrementos de x, de y y de z respectivamente, y los diferenciales de x, de y y de z de las variables independientes coinciden con los incrementos. Delta x, perdón, el diferencial de x coincide con delta x, el diferencial de y coincide con el incremento de y, y el diferencial de z coincide con delta z. Entonces, la diferencial total de w, ¿sí? Que es la variable dependiente, va a quedar como el diferencial total de w igual a la parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y por el diferencial de y, más la parcial de z por el diferencial de z. ¿Sí? Ese era el diferencial total de la función. Es la función diferencial total, ¿sí? No es el diferencial en el punto. Bueno, acá hay un ejemplo que es uno de la práctica, ¿sí? Pide determinar el diferencial total para la función w, nos dan la función w que es x cuadrado por e a la iz más y logaritmo natural de z. Entonces, si nosotros planteamos el diferencial, según la definición como la vimos recién, era la parcial de w, el diferencial de w es igual a la parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más la parcial de y por el diferencial de y, más la parcial de z por el diferencial de z. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular cada una de las derivadas parciales y luego multiplicarla por cada uno de los respectivos diferenciales. Calculamos las 3 derivadas parciales, reemplazamos
y obtenemos cuánto vale el diferencial total de la función. ¿Sí? En este caso, una función de 3 variables. Si quisiéramos cuánto vale el diferencial en el punto, lo que hacemos es reemplazar, digamos, las variables x, bueno, digamos, x y z, ¿sí? En cada una de las derivadas parciales por x0 y 0, z0, y a partir de ahí obtendremos cuánto es el diferencial total en el punto. Seguramente, como vimos en la filmina anterior, si ustedes hacen la diferencia entre el incremento de z, si hacen la diferencia entre el incremento de z menos el diferencial de z, lo que ustedes van a obtener, como en análisis 1, es el error, ¿sí? O la magnitud total del error. Adentro de este error estará epsilon 1 y epsilon 2. ¿Se entendió hasta acá? ¿Por qué vamos a obtener error? Porque lo que estamos haciendo es haciendo un cálculo aproximado, como dijimos, con los diferenciales. Bueno, ahora vamos a ver la definición de una función diferenciable. Sea z igual a f de xy, la función f es diferenciable en x0 y 0 si el incremento de la variable dependiente z se puede expresar de la forma del teorema de los incrementos finitos. Yo ya se lo venía diciendo, ¿sí? Pero, digamos, esta es la definición formal, ¿sí? Donde epsilon 1 y epsilon 2 son funciones de delta x y de delta y, y se hacen 0 cuando delta x y delta y tienden al par 0, 0. Si la función f de xy cumple con el teorema de los incrementos finitos en el punto p sub 0, x0 y 0 perteneciente a R, entonces la función es diferenciable en el punto p sub 0. Y se dice que una función f de dos variables es diferenciable en una región R si es diferenciable en todos los puntos de la región R, ¿sí? Ahí lo hicimos extensivo a toda una región, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Estas preguntas muchas veces pueden ir en los parciales, les estoy avisando. Se han tomado, ¿eh? ¿Eso me lo escucharon? ¿No? ¿Vamos de vuelta? Esos últimos 2 parrafitos han entrado en los parciales. ¿Me lo escucharon? Entonces ya lo vamos anotando, profe. Obvio. Más allá de que, digamos, ustedes tienen que entender, porque a veces no son solo definiciones, sino que son interpretaciones lo que se les toma. Pero, digamos, en sí las cosas importantes que las tienen que saber, pero las tienen que saber porque lo van a aplicar en otras materias, ¿sí? Ténganlas en cuenta. Más allá de que, digamos, nosotros no tenemos malas intenciones, ¿sí? Sino que queremos que aprendan, no que renieguen. Bueno, y ahora viene una serie de teoremitas, ¿sí? De diferenciabilidad, que a veces también toman alguno que otro. Bueno, el primero dice, si z igual a f de xy y la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en una región rectangular R, entonces f es diferenciable en R. Segundo, si una función f de dos variables independientes es diferenciable en p sub 0, ¿sí? De coordenadas x0 y 0, entonces f es continua en p sub 0, de coordenadas x0 y 0. Acuérdense que la recíproca de este teorema no vale, ¿sí? De que porque es continua es diferenciable, ¿sí?
Entonces, vamos a ver la demostración de este teorema, ¿sí? Sean delta X y delta Y los incrementos, puede escribirse delta Z de dos maneras. Una a través de la definición y otra a través del teorema de los incrementos finitos, que ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir al pie de la letra. Si se igualan las expresiones para delta Z, ¿sí? Y se toman, es decir, nosotros igualamos esta expresión con esta expresión, ¿sí? Esperen que conecto la máquina. Ahí estamos. Entonces, y tienen o recuerdan que el incremento es x menos x0, o lo mismo que escribir que x es igual a x0 más delta x, e y es igual a y0 más delta y. Entonces, ¿sí? Si nosotros hacemos este reemplazo, ¿sí? Fíjense, yo les borramos todos los dibujos y les indico con un color, por ejemplo el rojo. Estamos diciendo que x va a ser igual a x0 más delta x. Es decir, esto lo anotamos como x y esto lo anotamos como y, ¿sí? ¿Lo ven? Yo puedo reemplazar el incremento de z, lo puedo reemplazar como f de x y menos f de x0 y 0. ¿Lo ven? Es esto que está acá. Igual, como es igual a delta z, puedo igualar este segundo miembro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y si sacan factor común delta x entre el primer término y el tercer término, y factor común delta y entre el segundo y el cuarto término, lo pueden dejar expresado de esta manera. Entonces, siendo los incrementos, ahora escrito de otra manera, delta x, x menos x0, como se los había planteado al principio, y delta y menos y0, lo que nos queda es que si yo expreso a estos incrementos como x menos x0 e y menos y0, que eran aquellos incrementos que habían salido factor común del paso anterior, aplicando el límite cuando x tiende a x0 en ambos miembros, ¿sí? Lo que resulta es que fíjense, en el segundo miembro tenemos que x tiende a x0, así que este valor va a ser x0 menos x0, y este valor va a ser y0 más y0. Si yo, utilizando la propiedad de los límites, hago la suma, digamos, esta función que es una función suma, hago la suma de los límites, ambos límites están multiplicados por una constante que es 0. Esa constante sale fuera del límite, antes de que haga correr el límite, cada uno vale 0. ¿Por qué? Porque me queda 0 por el valor del límite en cada caso. Entonces, todo esto que está acá, digamos, como este término vale 0 y este término vale 0, antes de hacer correr el límite, vale 0. ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? No, muy bien, muy bien. ¿Está bien? Este término y este término valen 0. Si yo aplico la propiedad del límite, se me abre en dos límites, por esta suma. Si le aplico los límites a estas dos funciones, como tengo esta constante y esta constante, sin evaluar cuánto valen, yo sé que valen 0, la saco fuera del límite, me queda 0 por un límite y 0 por otro límite. ¿Cuánto me dan? Esa igualdad, 0. ¿Sí?
Por eso es que se anotó 0. Entonces me queda que este primer miembro va a ser igual a 0. Resumiendo es esto, ¿sí? Y fíjense, si yo tengo, bueno, acá quedó un corchete que, digamos, quedó un corchete que está mal puesto. Porque este corchete viene de acá, miren. Y fíjense que en el copiar y pegar se me fue mal. Tengo que acomodarle esta filmina. Digamos, tendría que venir acá. ¿Sí? Entonces, por un lado, acá ocurre lo mismo. Yo tengo la resta, digamos, el límite de la resta de dos funciones, así que es la resta de los límites. ¿Sí? Me va a quedar un límite por un lado y otro límite por otro lado. Pero, fíjense, el límite de la segunda función, ¿coinciden las variables del límite con las variables de la función? Se los escribo, es el límite. Para cuando x, y tiende a x0 y 0. De f de x0 y 0. Las variables del límite son x e y, y las variables de la función son x0 y 0. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Es una constante. Entonces puede salir fuera del límite. Significa que me queda f de x0 y 0 por el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de 1. Ese límite vale 1 por f de x0. Así que este término que está acá, digamos, si dejamos este corchete como está acá, tendría que estar así. Vamos. Sería así. ¿Está bien? Este término ya sale de aplicar el límite, saldría afuera y está negativo y pasa a positivo. Así que fíjense que me termina de verificar que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy es f de x0 y 0. Por lo tanto, queda demostrado el teorema que habíamos enunciado anteriormente. ¿Sí? Si es diferenciable, entonces es continuo. Pero este zoom, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, después viene un corolario. Si f de xy es una función de dos variables y la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en una región rectangular R, entonces es continua en R. Bueno, acá les aclaro que la simple existencia de las derivadas parciales de f con respecto a x y de f con respecto a y no es condición suficiente para asegurar la continuidad de la función. Bueno, y lo que nos queda es ver la interpretación geométrica del diferencial total de la función, ¿sí? Como ustedes sabrán, la representación de la función z igual a f de xy, ¿sí? Es una superficie en el espacio, ¿sí? Que está representada a través de este gráfico, que es como si fuera un
una especie de paraboloide, ¿sí? De eje Z, no sabemos si circular, elíptico, tipo un vasito, ¿sí? Entonces, para la interpretación geométrica del diferencial total de la función, tenemos que ir a análisis 1. En análisis 1 teníamos por un lado lo que era el incremento y lo que era el diferencial, ¿sí? Y el diferencial, decían siempre ustedes, que era la distancia que había entre la recta tangente y y la curva, ¿sí? En este caso, no, perdón. En análisis 1, a ver, vamos a hacer un poco de memoria. Ustedes tenían una curva a partir de un punto, ¿sí? Ustedes querían establecer cuánto vale el diferencial de la función, ¿sí? Entonces, ustedes tenían bueno, acá lo hice al revés, tendría que haberlo hecho para... Vamos a cambiarle la curvatura, así no los confundo. Tienen la curva con la misma concavidad que el vasito, ¿sí? Ustedes tienen la recta tangente y quieren medir cuánto es la variación de la función. Acá tienen, este es el diferencial de x o el incremento de x. Esta distancia, que es la variación exacta de la función, esta, ¿qué es? El incremento de y. ¿Y cuánto vale el diferencial de y? Esta distancia. ¿Qué representa esta distancia en verde? El delta I menos el diferencial de I. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué dijimos que era? Esto.
Si querés ponerle Z. ¿Qué es? El error. El error, exacto. ¿Sí? Bueno. Ahora, esto es en una sola variable. En dos variables, fíjense que es lo mismo. Cuando nosotros, digamos, esto es el punto P sub 0, ¿sí? Y estamos pasando al punto P. Bueno, acá nada más que estamos trabajando en el espacio. No tenemos más una curva, tenemos una superficie. Entonces, vamos a pasar de este punto P sub 0 a este punto P. ¿Y cómo nos vamos a mover? Y nos vamos a mover desde el punto x0 y 0 al punto arbitrario de xy. ¿Sí? Nos vamos a mover según una dirección x. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando como si estuviéramos en este plano. ¿Sí? ¿Lo ven que estamos trabajando en un plano? El sombreado que les hago. ¿Lo ven el plano? Sí. No sigo sombreando porque si no se pone cada vez más engorroso. Bueno, entonces, si ustedes miran, acá hay un plano, que es un plano tangente, ¿sí?, a la superficie que pasa por P sub 0 y tiene una inclinación determinada. ¿Sí? Entonces, esa inclinación ustedes la pueden medir, ¿sí?, a través de esta recta que está en línea de trazo y punto, ¿sí? Yo les borro todos los dibujos, o si quieren se la remarco en otro color, por ejemplo en rojo. Esta recta está marcando una recta paralela, ¿sí?, a una determinada altura, ¿sí?, que será z sub 0, si quieren, ¿sí?, o f de x0 y 0, ¿está bien? Y eso les permite mantener la horizontalidad, digamos. Cada valor de z entre las dos rectas se mantiene constante. Es decir, si yo lo mido ese valor, digamos, ¿cuánto es la variación que hay? A partir de P sub 0 hasta P, voy a tener, si lo mido de esta manera, el incremento delta z, ¿sí? Es decir, la variación exacta. Y si lo mido hasta cuando corto con la proyección el plano tangente, que pasa por P sub 0, tendré el diferencial de z. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto es la variación exacta. Esto es la variación aproximada. ¿Qué significa esto? Que este incremento delta x y delta y, cuanto más pequeños sean, fíjense lo que va a suceder. Que el diferencial, si lo hago, por ejemplo, bueno, tendría que haberlo hecho otro color. Fíjense si lo hago, por ejemplo, por acá, ¿sí?, como si fueran los incrementos menores. Fíjense, ¿cuál es la diferencia que hay ahora entre el incremento de z y el diferencial de z? Mucho menos. ¿Lo ven? Se lo voy marcando. Fíjense, esto sería el diferencial de z. Y esto sería el incremento de z, hasta que llego a la superficie. ¿Lo ven? Fíjense qué poquito cuando el incremento es menor. ¿Lo ven eso? Ujú. Bien. Entonces, ahí ustedes pueden hacer la analogía entre análisis 1 y análisis 2. Antes trabajaban con la recta tangente que pasa por el punto, ahora trabajan con el plano tangente que pasa por el punto P sub 0 y es tangente a la superficie. Y a partir de ahí, ustedes tienen la distancia que hay desde la altura
desde el punto P sub 0 hasta el plano tangente es el diferencial de z, y la distancia que hay desde el punto P sub, o la altura que hay desde el punto P sub 0 hasta P es el incremento exacto. Si ahora nosotros marcamos cuáles son los incrementos, ¿sí? Con sus sentidos positivos, fíjense que tienen las flechitas indicando los sentidos positivos, trazamos las paralelas sobre esta recta que me da la referencia de cuál es la misma altura de z, lo que estamos midiendo es cuál es el diferencial de z. Y fíjense que apunta en qué sentido el diferencial de z. En el sentido de la z positiva. Entonces significa que está creciendo o está aumentando de manera positiva el valor de la función cuando pasa de P sub 0 a P. ¿Sí? Bueno, acá se los dejo explicado, lo mismo que les dije recién. Bueno, y la bibliografía que se utilizó es el Zukoski y el libro de Rabuffetti. No sé si hay alguna consulta, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tomás? Sí, sí. Bien. Bueno, la clase que viene arrancamos con regla de la cadena, entonces. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, los libero, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Buena semana. Igualmente. Buena semana, Chau, chau. profe. Muchas gracias. No, de nada. Profe, perdón, una consulta. Sí. El parcial, ¿cuándo sería? No sé si yo le había dicho. Sí, está en la primera, creo que en la segunda clase lo dijimos, sería con ustedes, para que mire un cachito el cronograma, pero está pautado, si no me equivoco, es el lunes 9 de agosto. Ah, perfecto. No, yo para saber si se había cambiado o algo de eso. No, no, no. Ahora sí. Sí, Bárbaro. buenísimo. ¿El Muchas parcial es gracias. teórico práctico o solo la ¿Cómo? fecha de teoría? ¿Cómo? ¿El Ese parcial? día, sí, ese día se toma teórico práctico o solo teórico. No, no, es teórico práctico. Como les comenté la otra vez. Bárbaro. Chao, buena semana. Bárbaro, igualmente. Hasta luego. Chau, Bueno, chicos.